Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los avances del uso del plasma rico en plaquetas en oftalmología, desde la superficie ocular hasta el fondo ocular. Mi nombre es Andrea Carolina Hurtado Moreno, residente de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. A modo de introducción, vamos a hablar entonces de qué es el plasma rico en plaquetas. Entonces encontramos que este es un derivado autólogo de la sangre del paciente con una concentración de plaquetas que va a ser superior pues, a la fisiológica, que se va a preparar, como lo vamos a ver durante la charla, mediante una centrifugación. Estas plaquetas nos van a liberar estos factores de crecimiento y citoquinas que nos van a estimular una regeneración tisular, angiogénesis y reparación celular. Entonces, encontramos que las plaquetas pues, nos van a desempeñar un papel vital en el inicio de la hemostasia y cicatrización de las heridas, marcando el ritmo de la reparación de estas heridas. Entonces, en respuesta a estos daños tisulares y vasculares, se va a formar un tapón plaquetario con la posterior liberación de proteínas que están biológicamente activas y estas proteínas que son liberadas de los gránulos alfa dentro de las plaquetas nos van a iniciar una cascada de eventos que nos van a conducir a la cicatrización y regeneración tisular. Entonces encontramos que estos factores nos van a ayudar no solo pues en la coagulación, sino que también nos van a impulsar la angiogénesis y nos van a promover la reparación de las heridas. En cuanto a los hitos de la plasma rico en plaquetas, es importante resaltar estos hitos históricos, destacando que en la década de los 50 y los 60 se descubre las plaquetas, se descubre pues que las plaquetas contienen factores de crecimiento y se comienza a estudiar su rol en la coagulación y en la cicatrización. En la década de los 70 se empezó a utilizar el plasma rico en plaquetas por primera vez en el campo de la hematología para tratar lo que era trombocitopenias y conceptualmente fue descrito como una fracción concentrada rica en plaquetas. Ya en 1987 se empezó a aplicar el plasma rico en plaquetas por primera vez en cirugía cardiotorácica, esto lo describen en Italia, en una cirugía de una esternotomía. Los que lo describieron fue Ferrari y colaboradores. Y este es considerado como uno de los primeros usos clínicos modernos del plasma rico en plaquetas en medicina regenerativa. Posteriormente, en los 90 y en los 2000, se expande el uso a cirugía maxilofacial, odontología, ortopedia, medicina deportiva y pues luego llega la medicina estética, dermatología y cirugía plástica. Dentro de los usos actuales del plasma rico en plaquetas, encontramos que en la medicina general y regenerativa se utiliza para lesiones musculotendinosas, es decir, tendinitis, epicondilitis, para osteoartritis también de rodilla, de cadera, de hombro y para úlceras crónicas, especialmente las que son diabéticas por presión. En odontología se utiliza para implantología, regeneración ósea guiada e injertos óseos. En oftalmología y en oculoplasia, pues tiene múltiples usos, desde el síndrome de ojo seco severo, defectos epiteliales persistentes, cicatrices conjuntivales y sin bléfaro, cavidades anoftálmicas, ya que nos va a mejorar la integración y cicatrización de los injertos. Y en medicina estética y plástica, los usos actuales van a ser rejuvenecimiento facial, es decir, párpados, surcos, cicatrices, en la alopecia, ya que nos estimula los folículos, y en cicatrizaciones postquirúrgicas. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es por qué funcionan estas plaquetas. Entonces, las plaquetas nos van a liberar estos factores de crecimiento, transformante beta, factor de crecimiento endotelial vascular y factor de crecimiento epidérmico, entre otros factores, que lo que nos van a ayudar es a estimular la proliferación de fibroblastos, es decir, el crecimiento de células fibroblásticas, la producción de colágeno, síntesis de colágeno aumentada, la angiogénesis, que nos va a, pues, a ayudar a la formación de nuevos vasos sanguíneos, y por último, nos va a ayudar a remodelar el tejido dañado. Esas son como las funciones principales. Entonces, ¿cuáles serían los factores de crecimiento liberados por las plaquetas? Como lo vemos aquí en la tabla de la diapositiva, encontramos que está el VEGF, que nos va a promover la migración y proliferación de células endoteliales, nos va a aumentar la permeabilidad vascular, nos promueve la angiogénesis, epitelización y depósito de colágeno y pues nos va a ayudar a formar tejidos de granulación. Por otro lado, encontramos los factores de crecimiento derivado de plaquetas, que estos nos van a ayudar a la estimulación de la degradación del colágeno viejo, a potenciar, como es un potente activador de células del origen mesenquimal, nos va a estimular la quimiotaxis, proliferación y expresión génica de monocitos, macrófagos y fibroblastos. También encontramos dentro de los factores liberados por las plaquetas está el factor de crecimiento de fibroblastos, que este es el estímulo inicial para la angiogénesis y nos va a ayudar
participar en la remodelación del tejido. Nos promueve la migración de los fibroblastos. Después encontramos el factor de crecimiento epidérmico. Este factor de crecimiento epidérmico lo que nos hace es aumentar la migración de queratinocitos, mejorar la epitelización y nos va a ayudar a formar ese tejido pues, de granulación. Y por último está el factor de crecimiento de transformante beta, que esta nos va a ayudar a promover la angiogénesis, a inhibir las metaloproteinasas y aumentar la proliferación de fibroblastos y queratinocitos. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para la obtención de este plasma rico en plaquetas? Entonces, como lo vemos en la imagen, en el paso uno siempre se inicia por una extracción. Entonces, se le extrae la sangre al paciente en una muestra similar pues, a una analítica común. Lo que mencionaban es que siendo un máximo los 20 mililitros. Después, el segundo paso es la centrifugación, que como lo vamos a ver en los posteriores estudios que les voy a mostrar, hay diferentes técnicas y diferentes formas de centrifugar este plasma rico en plaquetas, esta muestra. Em, Después seguiría la selección, que es en un ambiente estéril, se selecciona solo la fracción rica en plaquetas, que es la que se muestra a través de la jeringa, que es la parte del medio. Y en algunos casos se puede activar con cloruro de calcio o con trombina para formar un gel si se requiere un poquito mayor de viscosidad. Ya por último seguiría pues la aplicación en el área pues totalmente desinfectada, se procede pues a inyectar el plasma rico en plaquetas y esta foto de la diapositiva de la mano izquierda lo que nos muestra son las tres capas de la sangre completamente centrifugada, donde vemos el plasma, la concentración de plasma rico en plaquetas que sería aquí que tiene mayor concentración y las células pues sanguíneas. Por otro lado, encontramos acá otro algoritmo del proceso para la extracción y la centrifugación de esta muestra. Entonces, en este artículo lo que nos mencionaban es que la sangre se centrifugaba a 180, a una fuerza de 180 durante 10 minutos para separar los componentes celulares del plasma. Lo que mencionaban es que se encontraba que a mayor fuerza de centrifugación, mayor concentración de las plaquetas. Aquí nos mencionaban que se centrifugaba por 10 minutos a velocidad, pues a esas dos velocidades y para mejorar como esta eficacia se podía aplicar una preincubación del plasma rico en plaquetas a 4 grados antes del uso. Lo que mencionaban es que esta preincubación nos potenciaba su característica angiogénica y también se podía realizar una dilución del plasma con solución salina, o sea, es decir, salino fisiológico, para reducir esta inhibición antiangiogénica del plasma. Esto que me va a ayudar a lograr una mayor estimulación de los procesos de la formación de los nuevos vasos sanguíneos. En este estudio puntual, ellos la activación la realizaban con cloruro de calcio a 22 milímetros, o sea, le adicionaban 22 milímetros de cloruro de calcio y esta cantidad de calcio lo que nos ayudaba era para inducir la coagulación del plasma, facilitar la liberación de factores de crecimientos eh, y pues mejorar los resultados. Entonces, como lo vemos pues en la diapositiva, se hace una extracción, luego es la centrifugación, luego se extrae el tercio inferior del plasma, le adicionan el gluconato de calcio en este caso, lo dejan reposar 10 minutos, aquí hacen una nueva centrifugación y ya pues está el plasma rico en plaquetas listo para ser aplicado. Entonces, encontramos este artículo. Métodos de obtención del gel de plasma rico en plaquetas autólogo. Ese artículo lo que nos va a hablar es, en una primera fase, realizaron 38 pruebas con 10 bolsas de sangre, variando las fuerzas de centrifugación y asignándolos a cuatro grupos. Entonces aquí encontramos los cuatro grupos, donde encontramos que en el grupo 1 incluyeron pues 10 pruebas y lo que jugaron ellos fue con la fuerza de la centrifugación para ver resultados diferentes. Entonces en el primer grupo hicieron una primera centrifugación de 2000 fuerza gravitacional durante 10 minutos y posteriormente centrifugaron a 4000 G durante 10 minutos. El segundo grupo, la primera centrifugación fue a 300 y la segunda a 600. En el tercer grupo lo que hicieron fue centrifugarlo a 400 y luego centrifugarlo a 800 y por último centrifugaron a 800 y posterior a 1600, cada una durante 10 minutos. Mencionaban que la fuerza G era una fuerza relativa de centrifugación, así lo mencionaban pues en el artículo de ellos. Entonces, el protocolo que ellos usaron es que recolectaron 0,2 mililitros de la parte superior de la columna del plasma en los 6 tubos. Luego de la primera centrifugación de 400, almacenaron los otros, en el otro tubo otros 10 mililitros.
A los otros tubos, a este 1,2 del plasma les añadieron 0,3 de gluconato de calcio al 10% y lo colocaron el tubo en baño María a 37 grados centígrados por 15 minutos, provocando esta congelación del plasma. Luego sometieron a otra centrifugación de 800 fuerza gravitacional durante 10 minutos, lo que dio como resultado pues, de la separación de un líquido transparente del tubo. Esta concentración, como lo vemos pues, en la imagen A, en la imagen B y en la imagen C. Entonces, esta concentración de trombina en el líquido se midió durante el ensayo de actividad utilizando un sustrato cromogénico específico para la enzima. Y pues para calcular estos resultados usaron una curva estándar. Entonces en la imagen A encontramos el plasma con gluconato de calcio en estado gel después de 15 minutos de baño María. En la imagen B encontramos ya la liberación del líquido claro después de la centrifugación. Y en la imagen C lo que nos muestra es un detalle de que muestra un colágeno blanco retraído suspendido en el líquido transparente. Entonces ellos encontraron que depende de las fuerzas gravitacionales a las que iban sometiendo cada muestra, los resultados igual iban a ser los mismos. Por otro lado, encontramos este otro artículo que nos habla del rejuvenecimiento en la zona periorbitaria con plasma rico en plaquetas. Eso es una regresión sistemática y metaanálisis, en donde ellos lo que hicieron fue hacer una inyección intradérmica de plasma rico en plaquetas autólogo en una terapia cosmética no quirúrgica para rejuvenecer patologías del área periocular, arrugas, hiperpigmentación y fotoenvejecimiento. Entonces, en este artículo lo que ellos destacan es pues que en la última década estas terapias innovadoras eh, pues están cada vez más al alcance de todos y que esta era la primera revisión sistemática y metaanálisis que evaluaba el tratamiento de plasma rico en plaquetas en patologías periorbitales. Entonces, como es un metaanálisis, ellos hicieron una evaluación que cumple los criterios PRISMA, que nos incluía, ellos en el artículo mencionaban una búsqueda exhaustiva en bases de datos de Cochrane, Medline, Embase y Clinical Trials, y la búsqueda se realizó en junio del 2019 para obtener pues todos los artículos revisados. Los artículos fueron en inglés y eran artículos que estaban mencionados con plasma rico en plaquetas asociados a patologías perioculares. Ellos incluyeron 19 estudios que trataron 455 pacientes, 95% de ellas eran mujeres con un rango de edad de 28 a 60 años, y los estudios los categorizaron según los resultados informados. 11 estudios hablaban de arrugas, 7 estudios de fotoenvejecimiento, y ellos hicieron el promedio de pacientes pues, tratados fue de 3 a 23 días y el seguimiento fue de 3 meses. En cuanto al metaanálisis, aquí. Entonces, en cuanto al metaanálisis, ellos incluyeron 3 ensayos clínicos controlados aleatorizados en los que mostraban que los pacientes tratados con plasma rico en plaquetas tenían mayor satisfacción por encima de los controles cuando lo comparaban con solución salina, con plasma pobre en plaquetas, con mesoterapia y con terapia láser. Este efecto global ellos lo mencionaban con un P estadísticamente significativo de 0,001, con una heterogeneidad del 64%. Entonces, el resultado al que ellos llegaron es que el tratamiento con plasma rico en plaquetas de patologías en áreas periorbitarias nos va a producir mejorías histológicas en fotoenvejecimiento, nos va a aumentar la satisfacción subjetiva del paciente, pero la necesidad de ellos al final es que mencionaban que se requerían pues mucho más estudios para abordar las limitaciones de la literatura actual, es decir, seguimiento a largo plazo para tener más estadística, pues resultados más estadísticamente significativos. Entonces, el impacto de este artículo, como lo mencionaba previamente, es que la satisfacción de los pacientes respecto a las arrugas perioculares, al fotodaño y fotoenvejecimiento periocular y a la hiperpigmentación periocular era pues mucho más satisfactorio para los pacientes cuando se utilizaba plasma rico en plaquetas. Continuando con este estudio, encontramos este estudio denominado gotas oftálmicas de suero altólogo para el ojo seco, es una revisión sistemática en donde resaltamos la importancia del uso del suero autólogo para tratamientos de superficie ocular. Entonces, para recordar, pues el ojo seco es una enfermedad pues multifactorial, que es pues, de la superficie ocular, que como lo vemos en la diapositiva, es característico por esta pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y que se acompaña pues, de unos síntomas en
de superficie anterior. Entonces, pues como sabemos, el ojo seco cada vez es una prevalencia un poco más alta, que va, lo mencionan del 5 al 50%, pues que va a depender de las características de la población, de la edad y del sexo. Pero entonces ellos lo que hacían era reunir estos 7 artículos. Entonces, la evidencia disponible sugería que el suero autólogo podía ofrecer ciertos beneficios en la mejora de los síntomas y signos del ojo seco, especialmente en casos severos. Entonces, como vemos en estos artículos, que el resultado de ellos, encontramos pues que nos mencionan las diferentes etiologías del ojo seco, pues la SIC, síndrome de Steve Johnson, tratamiento por isotretinoína. Encontramos la dosis y concentración del suero autólogo que usaron ellos, el 20-40%, y cuántas gotas por día, 6 por día, 4 por día, 5 por día. Y también encontramos cómo midieron ellos los síntomas y la severidad, es decir, las escalas de OSDI, de satisfacción de los pacientes cuando se usaba suero autólogo. Entonces, ellos explicaban que el suero autólogo podía considerarse una opción útil en circunstancias específicas, pero lo que mencionaba este artículo es que aún no cuenta con el suficiente respaldo científico sólido para recomendarlo como tratamiento de primera línea para todos los pacientes. Entonces, es importante que el uso del suero autólogo sea supervisado por profesionales, que se considere en contexto de casos difíciles o cuando tratamientos previos no hayan sido efectivos. Realmente la investigación futura en este campo será clave, fundamental para definir la eficacia y seguridad definitiva eh, en cuanto al, pues, al ojo seco. Por otro lado, encontramos estos avances del uso de plasma rico en factores de crecimiento en oftalmología, desde la superficie ocular hasta el fondo ocular. Entonces, como lo vemos en este esquema, es un esquema pues, que nos habla de la versatilidad del producto obtenido con plasma rico en factores de crecimiento, pues la versatilidad, como lo vemos en la diapositiva. Entonces, ellos nos mencionaban que después de la activación del plasma rico en plaquetas, el producto ellos lo almacenaban líquido durante aproximadamente 5 a 8 minutos y lo podían inyectar con una aguja antes de la polimerización para formar una matriz dentro del tejido. Entonces el plasma lo activaban y lo mantenían a 37 grados durante 10 a 20 minutos hasta que se alcanzara la consistencia de un gel, que este gel se consigue gracias a como a la polimerización del fibrógeno, y la formación de este gel nos mencionaban que es como un andamio elástico y resistente por las características celulares y que se puede adherir o suturarse de forma correcta. Entonces, mencionaban que este plasma gel es más, un poquito más lábil y tiene mayor cantidad que actuaba como reservorio de factores de crecimiento una vez que se aplicaba al tejido. Entonces, ellos mencionaban que también podía realizarse un proceso de liofilación, que es un proceso de liofilación del plasma rico en plaquetas, que nos iba a permitir el almacenamiento a temperatura ambiente en lugar de la congelación, lo que nos iba a garantizar que no se vean afectadas sus propiedades regenerativas. Entonces, como tratamiento tópico, como lo veíamos previamente, para tratamientos de la superficie ocular, como lo vemos en la diapositiva, en la imagen acá en la imagen B encontramos que se puede asociar también a cirugías relacionadas con la córnea, su uso también se puede llevar a cirugías relacionadas con la córnea. También lo mencionaban que se podía usar en cirugías de pterigio, en cultivo celular para conservación de injertos, en cicatrización de conjuntiva, como lo vemos aquí en la imagen. En el literal F encontramos que se podía utilizar también para cirugías de glaucoma y que se ha usado y también hay estudios en proceso para cirugía de agujero macular. Entonces, lo que ellos mencionaban es que este estudio, que tras más de 20 años de investigación, se ha demostrado que el plasma rico en plaquetas ejerce efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, antifibróticos, además de estimular la proliferación y migración de una amplia gama de tipos celulares. Entonces, pues ellos mencionaban que esos efectos se debían a la combinación de factores principales, como la formación de la red de fibrina, liberación de los factores de crecimiento plaquetarios mencionados pues previamente, y la activación controlada con el calcio que se utiliza pues en la activación. Entonces, este proceso y esta tecnología lo que nos permitiera la preparación de diversas formaciones para el tratamiento de lesiones oculares, es decir, inyectable, membranas o gotas oftálmicas, para usar en diversas áreas médicas. Entonces,
Continuando con la charla, con el desarrollo de la charla, nos encontramos pues con las cavidades anoftálmicas. Entonces, recordar pues que una cavidad anoftálmica es el estado de la cavidad orbitaria tras la extirpación pues del ojo, un procedimiento pues que se denomina evisceración o enucleación, que es importante que esta cavidad requiere un manejo cuidadoso, pues prepararla para la colocación posterior de una prótesis ocular. Entonces, la salud de esta cavidad anoftálmica va a ser fundamental porque es importante considerar la prevención de las infecciones, debe tener una hidratación adecuada y el mantenimiento integral de los tejidos circundantes va a ser fundamental para el éxito de una recuperación adecuada de nuestros pacientes. Entonces, para la adaptación de la prótesis es muy importante que la cavidad anoftálmica esté en muy buen estado. También es importante mirar pues la simetría facial de los pacientes y los beneficios psicológicos, ya que a los pacientes una vez mejoran su autoimagen, pues van a mejorar sus interacciones sociales y todos los beneficios psicológicos que nos va a proporcionar. Entonces, respecto al plasma rico en plaquetas, en el uso de cavidades anoftálmicas, en lo que encontré, pues no había como un protocolo base para el uso de ellos, pero pues hay varios artículos que lo mencionan, porque en los pacientes usuarios de prótesis, pues se genera un proceso de inflamación secundario y este plasma rico en plaquetas, con todos los beneficios que acabamos de ver, nos puede ayudar a romper ese ciclo inflamatorio. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de que tenga un paciente con una cavidad oftálmica en la cual deba yo valorarlo? Entonces, las causas van a ser infecciones, neoplasias, otras afecciones oculares o causas iatrogénicas. Entonces, dentro de las infecciones encontramos que cuando han habido pacientes con historial de infecciones oculares graves, no controladas, como una endoftalmitis, pues nos van a provocar una inflamación significativa y nos van a llevar como consecuencia una destrucción de este tejido ocular por completo. Respecto pues a las neoplasias, encontramos que los tumores intraoculares malignos, como el retinoblastoma, que es más frecuente pues en niños, o el melanoma oveal en adultos, son indicaciones muy comunes de enucleación. Entonces es importante tener en cuenta estos pacientes. En cuanto a otras afecciones oculares, encontramos que pacientes cuando tienen un glaucoma intratable que causa un dolor intenso o pacientes con ceguera pueden requerir enucleación cuando los otros tratamientos no logran controlar la presión intraocular ni aliviar un dolor de forma completa. La tisis bulbi también es un, pues, un ojo que se retrae, entonces ese es resultado de enfermedades crónicas. Entonces, en este caso, pues la enucleación sería la mejor opción para estos pacientes. Y respecto a las causas iatrogénicas, encontramos pues que están los traumas, procedimientos intraoculares pues posterior a cirugía de algún tipo de catarata o alguna malformación craneoencefálica. Entonces, ¿qué debo valorar en los pacientes yo esté en seguimiento de una cavidad anoftálmica? Entonces, primero, pues como todo paciente, debo tener una historia clínica completa, hablar siempre el aspecto general tanto de la prótesis como de la cavidad. La historia clínica debe incluir pues el ajuste de la prótesis, presencia de dolor, secreción y ver siempre los controles para saber cómo había estado en los controles previos. Entonces, en cuanto a la apariencia general, debo mirar de la prótesis, debo saber que esté bien centrada, que haya una simetría en el plano horizontal, que si hay una prominencia de la prótesis, debo mirar siempre la profundización del surco superior. Debo valorar la flacidez, la actitud o el ectropión del párpado inferior. Debo validar la tosis o el entropión del párpado superior. Debo ver si el paciente presenta lagoftalmos y si hay un movimiento ocular sincrónico. De la evaluación de la prótesis y de los encajes, pues debo mirar el brillo, los bordes y los rayones de la prótesis, recomendarle a los pacientes hacer las consultas de control y adecuación de la prótesis de forma cada vez que lo requieran. Debo anotar las características inusuales del encaje después de la extracción de la prótesis, ver si hay eritema, inflamación conjuntival, si hay un conjuntivitis también papilar gigante, si hay desplazamiento del implante o si la profundidad del fornis o si hay formación de algún tipo de simpléfaro. Entonces encontramos por este lado ese artículo denominado plasma rico en plaquetas para rescatar un injerto de grasa dérmica orbitaria ulcerada. Este estudio nos habla de la eficacia y seguridad de una única inyección subconjuntival de plasma rico en plaquetas para rescatar un injerto de demograsa orbitario ulcerado. Esta fue una serie de casos retrospectiva, no comparativa, que fue aprobada por el Comité pues, de Ética de Departamento de Oculoplastia de la Clínica Foscal, acá en Bucaramanga, Colombia, pues siguiendo los principios de declaración de Helsinki.
Este estudio fue desarrollado entre marzo del 2016 y septiembre del 2017 y como lo vamos a ver en la posterior tabla, se incluyeron tres pacientes, que fueron dos hombres y una mujer, que fueron sometidos a implante de dermograso para tratar pues, su cavidad anoftálmica y que, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, presentaron un defecto epitelial. Entonces, aquí encontramos, pues que como lo mencionaba previamente, el estudio incluyó tres pacientes que habían recibido un injerto termograso en el ojo y presentaban pues defecto epitelial de dicho injerto, el cual fue tratado con inyecciones de plasma rico en plaquetas para su rescate. Entonces, este artículo, como lo vemos, el primer paciente, una mujer de 22 años, el segundo paciente de 72 años y el último un paciente de 45 años, nos muestran la lateralidad, la razón por la cual tenían el injerto dermograso, el tamaño de la úlcera, la localización de la úlcera, las historias oculares, los días de tratamiento y el seguimiento. Entonces, este artículo lo que nos describe es el uso del plasma rico en plaquetas como una estrategia de rescate para esta lesión ulcerada de un injerto de dermograsa utilizado en el proceso de reconstrucción orbitaria. ¿Cuál fue el proceso que ellos mencionaban en el artículo? Entonces ellos lo que hicieron fue utilizar un sistema de extracción, que es el Endoret Kit, que es como el que vemos en la diapositiva, y se utilizó para preparar el plasma de los pacientes. Entonces, después de desinfectar el área, pues por medio de una venopunción, extrajeron una muestra de sangre de 9 milímetros, llenaron los dos tubos y se centrifugaron inmediatamente a 580 fuerza gravitacional durante 8 minutos. Ellos encontraron que si se producía hemólisis después de la centrifugación, descartaban esa muestra y no les servía. Y la capa superior se tomó como fracción plasmática. Ellos obtuvieron una cantidad de 2 a 3 milímetros y lo enriquecieron con 0,02 milímetros de activador del plasma rico en plaquetas Endoret por cada milímetro de plasma para activar estas plaquetas. Ellos en el proceso que usaron es que los tubos los invirtieron de 2 a 3 veces para mezclar el activador de plasma y lo que sobraba, pues el restante lo desechaban completamente. Entonces después llevan la muestra al equipo para un calentamiento de plasma previamente recalentado a 37 grados centígrados y el plasma lo mantuvieron caliente durante 30 minutos hasta que se observaba la coagulación y la retracción del plasma. Entonces, eh, el proceso de ellos fue incluir un examen preoperatorio, seguimiento bajo lámpara de hendidura, documentación fotográfica y lo que miraban era el estado de conjuntiva, interfaz injerto conjuntiva, vascularización de la superficie y mirar las dimensiones de la úlcera y efectos epiteliales. Entonces, como lo vemos aquí, esta es la primer paciente, una mujer de 22 años que tenía una cavidad anoftálmica contraída, tratada con un injerto de hemograso. Y la imagen B va a mostrar esta misma paciente un mes después de la inyección subconjuntival de plasma rico en plaquetas. Como podemos ver, la diferencia es notoria y se ve completamente epitelizado y muy bien vascularizado. Entonces ellos mencionaban pues que la ulceración central del injerto es una complicación pues muy poco frecuente, pero que es causada por esta disminución del aporte sanguíneo al implante. Entonces, el objetivo era demostrar la eficacia y seguridad de una única inyección para mirar estos resultados. Por acá vemos el segundo paciente. Este es el paciente, el hombre de 72 años con antecedente de una extrusión de implantes, tratado con injerto dermograso autólogo, que nos presentó, como se ve aquí en la imagen, un aspecto pálido del injerto con signos de epitelización muy deficientes. A este paciente lo programaron para una inyección de plasma rico en plaquetas y esta imagen es al mes de seguimiento donde se observó un 100% de epitelización. Como lo vemos aquí, está completamente epitelizado y ya se está empezando a vascularizar. Y por último está este último paciente, que es un hombre, es el paciente de 45 años con injerto de dermograso autólogo en el ojo derecho, debido, pues, secundario a una extrusión previa del implante, que esta imagen fue tomada 2 meses después de su cirugía. Y esta imagen B encontramos que es el mismo paciente un mes después de la inyección subconjuntival de plasma rico en plaquetas. Como podemos ver, el defecto epitelial se resolvió por completo, está completamente vascularizado y el único como evento adverso o manifestación que encontraron es este pequeño granuloma del cual pues fue muy fácil la extirpación y no hubo necesidad de hacer algún procedimiento pues adicional. Entonces, la conclusión a la que ellos llegaban es que para evaluar la eficacia y seguridad se requiere una cohorte un poco más amplia y mencionaban la importancia de establecer un protocolo estándar que nos incluya la técnica óptima de la extracción, el método de administración y la dosis de plasma rico en plaquetas.
Acá vemos un ejemplo, que es una paciente del doctor Quintero y aplicación de plasma rico en plaquetas, como lo vamos a ver aquí en este video. Los bloqueos, esa es la mejor forma de hacerlo, ¿no? ¿Cogiste las gotas tuyas para las, pues son estas? Ya le preparé. Ah, bueno. Saqué 4 tubitos. Saqué un buen clavo. María, bueno. Bueno, entonces, ¿cuál sería entonces la finalidad Para los bloqueos, del plasma rico en plaquetas en cavidades anoftálmicas? Pues, como lo hemos visto previamente, pues no existe un protocolo estandarizado. Esto nos abre una brecha del conocimiento, que es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, encontramos que el uso de las prótesis oculares nos va a generar un proceso inflamatorio crónico por la manipulación constante, por la presencia pues, de este espacio muerto ahí. Entonces, algunos pacientes nos van a desarrollar una respuesta inflamatoria severa, que va a ser fuera de lo esperado, y este plasma rico en plaqueta nos va a ayudar a interrumpir ese ciclo inflamatorio, a favorecer esta regeneración tisular, a mejorar la tolerancia protésica y el confort del paciente. Esos es como los datos importantes encontrados en la revisión. Por otro lado, encontramos estas terapias innovadoras que nos van a ayudar a facilitar y nos van a potenciar el uso del plasma rico en plaquetas, y es cuando lo combinamos con tecnologías avanzadas, como va a ser la radiofrecuencia de fraccionada con microagujas, un microneedling más plasma rico en plaquetas, y eso nos va a ayudar porque nos van a crear esos microcanales controlados que nos van a estimular el colágeno y nos van a servir como vía para el plasma rico en plaquetas, o cuando se utiliza con el láser de CO2 fraccionado, porque también nos van a abrir esos canales dérmicos que nos van a facilitar la penetración más profunda, en capas más profundas de la piel, para utilizaciones del plasma rico en plaquetas. Entonces, respecto a las microagujas, encontramos que es como lo vemos en la diapositiva, son agujas pequeñas que varían de 0,25 a 2,5 milímetros de longitud, que nos van a perforar microscópicamente la piel generando esos microcanales. Estas microlesiones nos van a activar el proceso de reparación, porque nos van a estimular los fibroblastos para que nos produzcan colágeno, elastina y pues todos los componentes de la matriz extracelular. Entonces, esto nos va a ayudar a la estimulación de células endoteliales, va a potenciar el efecto del plasma rico en plaquetas con mucha mayor elasticidad, y cuando nos disrupte la dermis profunda, nos va a ayudar con la cicatrización y la colagenosis. Y ya para ir terminando, entonces encontramos el término del drug delivery, que es guiado por energía. Entonces encontramos que el término drug delivery en los fármacos se refiere como a esta estrategia de administración de medicamentos en la que se utiliza una fuente de energía física externa o interna para dirigir, activar o mejorar la liberación y el transporte de los agentes terapéuticos hacia un sitio específico del organismo. Entonces, este enfoque lo que nos ayuda es a aumentar la precisión y la eficacia de los efectos, de la eficacia terapéutica, y minimizando pues los efectos adversos sistémicos. Entonces, estas tecnologías lo que nos permiten es penetrar pues más fácilmente los medicamentos, y que nos va ¿en qué se traduce esto? En mayor bioestimulación, en mejorar la respuesta inflamatoria, que va a ser una respuesta inflamatoria modulada, y que va a ser una regeneración tisular más rápida y más efectiva. Por otro lado, cuando se combina con radiofrecuencia láser, encontramos que combina el daño mecánico de las agujas con energía térmica profunda y nos va a potenciar los efectos, y esto nos va a hacer aumentar mucho más la producción de colágeno, nos va a cerrar los canales con calor, lo que nos ayuda a remodelar la piel y controlar la inflamación. Y las aplicaciones comunes van a ser en cicatrices, en estrías, laxitud facial, rejuvenecimiento, alopecia, oftalmología y, como lo vimos previamente, pues en cavidades anoftálmicos y en injertos dermograsos. Entonces, por último, para llevar a casa, les traigo estos 4 puntos que me pareció importante resaltarlos, en el cual encontramos pues que el plasma rico en plaquetas representa una terapia regenerativa autóloga y biocompatible que nos va a aprovechar los factores de crecimiento pues, del propio paciente, disminuyendo el riesgo de reacciones adversas, y nos va a proveer una cicatrización de forma fisiológica, que se potencia con tecnologías innovadoras como lo vimos con microagujas y radiofrecuencia. Entonces, esta creación de microcanales nos va a mejorar la penetrancia del plasma rico en plaquetas, como lo vimos con el drug delivery, y que nos va a abrir la puerta a combinaciones terapéuticas más efectivas y más personalizadas para cada paciente, que en cavidades anoftálmicas nos va a romper el ciclo inflamatorio crónico, es decir, nos va a mitigar esta inflamación persistente generada por el uso crónico de prótesis, y para el paciente va a ver el resultado de un mejor confort, porque me va a reducir fibrosis, me va a favorecer la estabilidad de los tejidos preimplantados.
Y para como brecha de conocimiento y como inquietud final, pues que eso es un campo emergente con un amplio potencial de investigación clínica, ya que aún no existen protocolos estandarizados y que hay pues, múltiples oportunidades para explorar indicaciones, dosificaciones y sinergias con otras tecnologías. Aquí está pues la bibliografía usada para la charla de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, Andrea, súper. Bueno, si alguien quiere intervenir, bienvenido. Esta es una terapia que venimos trabajando hace bastante tiempo, tenemos mucha experiencia y pues queríamos revisar el tema porque hay mucho para hacer. Dentro de las innovaciones que tenemos es que también el plasma rico en plaquetas se puede combinar, por ejemplo, con la hidroxiapatita de calcio que empleamos nosotros permanentemente para el rejuvenecimiento. En vez de usar un ácido hialurónico combinado, podemos combinarlo es con el mismo plasma rico en plaquetas y da un efecto muy similar entre las novedades que ya se están trabajando. Nosotros pues tenemos esta manejo para el plasma que empleamos como suero autólogo en nuestros pacientes y tenemos protocolizado que no hacemos doble centrifugación, sino hacemos una sola centrifugación. Esa centrifugación se hace a 3000 revoluciones por minuto y se hace por 15 minutos. Y se recupera el sobrenadante, de ese sobrenadante, la parte inferior, que es el que preparamos para envasar en los frascos que vamos a entregar a los pacientes como suero autólogo. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna aclaración sobre esto o algún aporte, pero nos funciona muy bien para los pacientes que tienen ojos secos severos donde ya no hay manejos y el paciente pues no tiene ninguna alternativa y tenemos una respuesta bastante buena. ¿Qué nos ha faltado? Pues hacer un estudio para definir cuántos pacientes de los que tratamos en una tabla de que nos tengamos que protocolizar, nos digan qué tanto beneficio tienen con eso. Entonces, es una de las tareas que tenemos y con Andrea vamos a trabajar en eso ahora. Muy importante lo que mostró Andrea del manejo del plasma cuando lo potencializamos en rejuvenecimiento. Se puede aplicar con microagujas, no solamente las microagujas de calor, sino con el láser, sino inyectado, sino también aplicado como mascarilla. Tiene multitud de usos, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, si alguien quiere eh, hacer un comentario que hayan tenido experiencia cuando lo han visto usar. Doctor, Hola, Sergio, sigue adelante. bueno, le cuento, yo ya llevo un año y medio casi trabajando con plasma. Realmente me ha dado unas satisfacciones increíbles. Acá en la región donde yo vivo, que es toda la región montañosa, estoy sobre la cordillera de los Andes, digamos que tenemos el 90% de pacientes con ojos secos. Así que en lo que es ojo seco funciona muy, muy bien. Muy, muy bien. La gente hasta llega a tener mejor claridad en la visión después. Y con respecto a órbitas, eh, yo estoy yendo al servicio de oftalmología del Hospital de Niños acá de mi ciudad y estamos colocando el plasma rico en plaquetas en cirugía post nucleados o post eviscerados con implantes y tuve una satisfacción muy grande, muy, muy importante en un caso de que un día martes a las 9 de la mañana fue operado un chico que tuvo una expulsión de implantes, se tuvo que reconstituir todos los tejidos nuevamente, sacar un implante poroso y inyecté plasma en quirófano y al otro día a las 9 de la mañana pude colocar prótesis ocular. El tejido estaba totalmente reconstituido, rosado, sin ninguna molestia, sin ningún dolor.
y hasta el día de hoy que sigue exactamente igual, con muy buena humedad dentro de la cavidad orbitaria, sin molestia y sin dolor. Así que realmente a mí me ha funcionado extraordinariamente el tema del plasma. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un Súper, qué placer, doctor. bueno, qué bueno. Bueno, por acá Carolina tiene una observación. Buenos días. La única observación es que he observado que la calidad del plasma depende mucho del estilo de vida del paciente, como es alimentación, adecuada hidratación y el uso de medicamentos. Esto es una excelente observación que hemos tenido nosotros con los pacientes. Tenemos el caso de una paciente que siempre que preparamos el suero autólogo, por alguna razón, el plasma se le sedimenta al paciente. Entonces, este es un aporte de Carolina que tiene muchísima experiencia con nosotros en la cual nos está contando esto para que lo tengamos en cuenta. A veces estas preparaciones del plasma son diferentes. Hay pacientes que no logra uno tener un buen plasma, entonces tenerlo en cuenta, eso también sería otro factor para que cuando hagamos el protocolo, Andrea, tengamos en cuenta preguntarle al paciente hidratación, estilo de vida, peso, un montón de factores que influyen en la calidad del plasma. Carolina, que ya que estás ahí conectada, ¿tú nos podrías explicar, que eres la que más tiene experiencia con el plasma gel? Porque el plasma gel es una excelente herramienta que tenemos y que a veces poco usamos. Hola. No pudo activar el audio. Bueno, entonces les voy a contar nosotros otra opción que tenemos cuando tenemos el plasma es hacer lo que decía Andrea, de hacer el calentamiento al baño María para que esto se sedimente. Pero entonces el tiempo es importante, son 30 minutos para lograr hacer que se sedimente y uno lo pueda también aplicar en sitios donde requiera el uso de este tipo de plasma. Y una de las observaciones que dejó Andrea aquí muy importante es que estos plasmagel son de alta concentración y son una excelente alternativa para ciertos pacientes que requieren de tratamientos con esta terapia. Entonces, esta terapia regenerativa nos ayuda muchísimo. ¿Algún otro comentario? Los que ya han pasado y han rotado, les tocó ver usarlo en cavidades anoftálmicas. Uno cuando lo usa en cavidades anoftálmicas dice, wow, ¿cómo funciona de bien? Lo que decía el doctor Sergio Sández de Argentina, eso sí lo hemos visto nosotros. Tenemos en este momento varios pacientes que tabulados con más o menos un seguimiento de más de unos 2 años, donde les colocamos para exposiciones del implante orbitario, cuadros de conjuntivitis papilares gigantes intratables, y estos pacientes responden muy bien. Entonces, en cavidades funciona muy bien y tenemos esa tarea pendiente de desarrollar una publicación sobre esto. ¿Alguno quiere eh, hacer algún aporte? Melissa, Eliana, ¿alguno? Gonzalo, ¿alcanzaron a ver alguno la aplicación de suero autólogo o de plasma rico en plaquetas para cavidades o para ojo seco? Doc, la doctora María Angulo puso una pregunta en el chat. Dale. Dice, doctor, en cavidad oftálmica, cuando se ve con isquemia el injerto dermograso, ¿cuántas veces y con qué frecuencia se debe aplicar? Gracias, María Andrea. Bueno, buenísimo. Nosotros como protocolo sí lo hacemos varias veces. Lo colocamos el día 1
y usualmente a los 8 días estamos nuevamente aplicando una segunda dosis y después a la semana siguiente, o sea, en 3 semanas hacemos 3 aplicaciones y después vamos viendo y vamos repitiendo de acuerdo a la necesidad. Pero estos pacientes, como nos decía el doctor Sergio, parece magia. Uno dice, pero ¿cómo si este paciente estaba hace 8 días con el ojo ya prácticamente inmanejable y cómo responden? Hay pacientes que es impresionante cómo responden, pero en pacientes difíciles que uno ve que necesita varias terapias, mínimo son 3 terapias, nada menos de 3 terapias. Hacemos el día 1, el día 8 y el día 15. Es una terapia que al paciente, si es para cavidades anoftálmicas, hacemos como vieron en el video, una aplicación como si fuera una anestesia perivulvar o retrovulvar. Se hace en los dos frentes, tanto superior como inferior, y se puede colocar en la conjuntiva también. Se pueden hacer membranas para uno dejar dentro de la cavidad detrás del conformador, si es que tolera un conformador o si tiene prótesis, pero si son cavidades difíciles porque están retraídas, pues solamente es la aplicación y en ese momento nosotros colocamos un expansor tipo gel cuyo, eh, pues el que lo desarrolló y nos tiene empleándolo permanentemente el doctor Sergio San, quien les habló. Él tiene efecto osmótico de implante que se va hidratando, hidratando. Entonces, asociado a la hidratación del implante que expande, más el plasma que va desinflamando y dejando que los tejidos vuelvan a su posición, hace de que recuperemos esas cavidades que a veces pensamos que se van a perder. Gracias, María Andrea. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que es un tema muy interesante. Aquí hay mucho para escribir. Es una tema interesante. Aquí nos contesta la doctora Angulo, que gracias. Bueno, acá también la doctora Carolina nos dice que es importante tener presente los tiempos desde la toma en que se hace del paciente que se sangra y se hace todo el proceso. ¿Ok? Eso todo son procesos que de pronto tendríamos que ir escribiendo porque los cumplimos, pero no los tenemos como publicados para ver la importancia de todos estos pasos para que nos funcione así de bien el plasma. Bueno, para todos, muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo y gracias por conectarte. A María Andrea, a todos, a Julie en Buga, Tuluá, que está por allá conectada, y a Jessica, y a Diana, y a Carolina, muchas gracias por haberse conectado. Y a todos los residentes, feliz día. Chao. A María Andrea, gracias. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. doctor. Un Gracias. abrazo. Gracias, Gracias, doctor. día. Gracias, Doc. Chao. Feliz día. Bueno, nos vemos en Bogotá para los que vayan a Bogotá, al Panamericano.